Efesios capítulo 6, voy a leer el pasaje y después vamos a orar y vamos a darle al Señor las gracias por la oportunidad que nos da de estar aquí y también por las alabanzas, porque hermanos, si no tuviéramos un Dios que escucha nuestras alabanzas, nuestras peticiones, no tuviéramos nosotros alabanzas y hay que darle gracias a Él. Efesios capítulo 6 estamos viendo acerca de la armadura de Dios y el versículo 14 dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por el privilegio de estar aquí en tu casa, porque has dado la habilidad y la bendición de poder estar aquí, poder alabarte y glorificarte. Te pido, Señor, que en este momento que vamos a estudiar tu palabra, que tu Espíritu nos hable, que nos ayude a entender, que tengamos una actitud humilde de poder aprender más de tu palabra para nuestras vidas, Señor, y que podamos aprender cómo poner esta armadura que tú nos mandas a poner y que nos pueda ayudar para cada día crecer y también para poder defendernos contra el enemigo. Te pido todo eso en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchos de ustedes tal vez cuando recuerden su infancia o tal vez en una época han ido a un lago o al mar o tal vez han estado caminando por un bosque. Y les digo eso porque yo recuerdo cuando era joven, que recuerdo cuando íbamos al lago, una de las cosas que me gustaba es salir a andar en bote. Pero uno siempre tiene mucho cuidado cuando uno ve el bote, porque en los lugares que he ido hay un bote de remos y siempre lo tenían volcado boca abajo para que no se le metiera agua, etcétera, etcétera. Pero a veces es un lugar muy húmedo, un lugar oscuro y hay que tener cuidado porque usted no sabe qué se ha metido debajo de ese bote. Igual cuando usted ha ido a un bosque, y si usted ve un tronco, tiene que tener mucho cuidado al levantar un tronco o un pedazo de madera, porque debajo de ahí puede haber bichos, ¿ok? Cosas que por la oscuridad de todo se han, como que lo invitan para que ellos estén ahí abajo. Entonces uno tiene que tener cuidado. ¿Por qué les digo eso? Porque igual manera, si nosotros no tenemos, y ese es nuestro primer punto, la falta de justicia es la invitación del enemigo. Y si nosotros no tenemos justicia en nuestra vida, porque hoy vamos a hablar acerca de la coraza de justicia y vamos a explicar en la lección, espero poder explicarles a ustedes la justicia que estamos hablando y cómo esa justicia puede ayudarnos. Sí. Vamos a sí, al final, porque más gente, más plata. Que me recordó la ofrenda, pero ahora vamos a recoger la ofrenda después. Pero es curioso porque a veces hay que tener tiempo de que si no tenemos esa justicia en nuestra vida, el enemigo puede meterse en nuestra vida y puede influenciar en nuestra vida. Y él quiere que nosotros, si no tenemos esa justicia en nuestra vida, si ustedes recuerdan, en las primeras, lo que habíamos hablado en las otras dos lecciones, hablamos de que las primeras dos partes o tres partes de la armadura es diferente a las otras tres. Son 6, pero en verdad son 7. ¿Cuál es el séptimo? La oración. Muy importante, porque la oración es lo que activa todo el armamento, ¿ok? Y como yo le digo, vean hermanos, si yo no tengo una vida de oración, lo que estoy diciendo es que yo no necesito de Dios. Una vida sin oración es que yo puedo solo. Y yo no creo que hay una persona aquí que pueda hacer las cosas sin Dios. Y hay que entender eso. Pero entonces, lo curioso es que los primeros 3 es algo que yo tengo que ponerme y tiene que permanecer. Ya hablamos acerca, hace 2 semanas, de poner nosotros la faja de la verdad. Dice ahí, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Entonces hay que tener esa faja, ya habíamos hablado. Es algo que hay que ponernos. Hoy vamos a hablar de poner también la coraza de la justicia. Mi hijo Jonathan, como tal vez algunos de ustedes saben, mi hijo Jamie, el mayor, él le gusta fútbol americano. Pero a mi hijo Jonathan le gusta otro deporte que se llama el béisbol. Y hace varios años, cuando estuvimos en los Estados, él quiso jugar béisbol. Y para que él pudiera salir al campo para jugar, él siempre tenía que ponerse su uniforme. Aunque esté sentado en la banca o esté jugando, tiene que tener puesto su uniforme para que sepan que él es de ese equipo. Es reglamentario que tenga su gorra, su camiseta. Hay un tipo de pantalón especial que ellos usan. También los tacos que ellos usan son diferentes al taco que uno usa para fútbol o para fútbol americano. Entonces es el tipo de zapato. Entonces eso es lo que él tiene que ponerse.
Y es igual para nosotros. Nosotros tenemos que siempre tener puesto esas tres partes de la armadura. Es muy importante que siempre lo tengamos puesto. Porque, por ejemplo, mi hijo, cuando él iba a batear, él agarraba su bate para ir a batear. Cuando él tenía que salir al campo, él agarraba su guante. Entonces, él agarraba el implemento necesario para ese momento. Y usted va a ver más adelante, cuando estamos estudiando esto, va a ver que los primeros tres, como dije, son muy importantes porque es algo que yo debo tener siempre puesto. Los otros tres partes del armamento de Dios son cosas que yo debo usar en su debido tiempo. ¿Ok? ¿Están entendiendo? Esto sí, algunos ya saben hacer así, y esto no, y esto que me estoy acomodando el pelo, ¿ok? Bien, qué bueno. Entonces seguimos. En Efesios capítulo 6, versículo 14, que acabamos de decir ahí, vestidos de la coraza de justicia. Y vamos a ver acerca de esa coraza de justicia, de la coraza que nos va a ayudar a nosotros, porque es importante tener esa coraza, pero lo curioso es el orden. Vamos a ver también el orden como Dios dice que hay que poner las cosas. Primero dice que hay que poner el cinturón de la ¿qué? Verdad, ceñidos de cinturón de la verdad. Esa verdad, ¿dónde encontramos nosotros la verdad? La palabra de Dios. Si yo no tengo la verdad de la palabra de Dios, tengo problemas. Como yo les había dicho, esta armadura que ellos se ponen tenía un peso de unos 31 kilos. Entonces era necesario que tenían ese cinturón para sostenerse, para tener estabilidad. Y la palabra de Dios a nosotros nos ayuda a sostenernos cada día con los problemas que vienen, y también nos ayuda, vamos a ver aquí cómo yo puedo tener una vida de justicia, que es muy importante. No solo eso, pero también, hermanos, venir vestidos con la justicia es vivir rectamente de acuerdo a las expectativas de Dios. Voy a leer eso nuevo. Venir vestidos de la justicia es vivir rectamente de acuerdo a las expectativas de Dios. Dios tiene expectativas para nosotros. Y justicia, tener una vida de justicia es vivir como Dios quiere que nosotros vivamos. ¿Ok? Por eso les digo, es importante el orden. Cuando tengo la faja de la verdad, o sea, la palabra de Dios, porque lo estoy estudiando, así yo puedo entonces ponerme la coraza de justicia para poder yo, como dice ahí, vestirme con la justicia y vivir rectamente de acuerdo a las expectativas de Dios. Amén. Hermano, eso debe ser nuestro deseo. De cada día poder vivir mi vida de acuerdo a la verdad. No de acuerdo a ningún programa de televisión, no de acuerdo a la nación, no de acuerdo a ningún sindicato. Yo vivo de acuerdo a Dios porque Dios es la autoridad suprema. Él es la verdad. Muchos vienen con lo que ellos dicen verdad, pero esta es la verdad que yo necesito sujetar. Y más bien, a veces con la otra verdad, tenemos que tener cuidado, porque como le enseñamos hace 2 semanas, el diablo es ángel de ¿qué? De luz. Y esa luz trata de engañarnos diciendo, vea, yo les puedo decir que la verdad que usted necesita. No, yo necesito la verdad de Dios. Y si se dice, pues, ¿cómo el diablo puede hacer eso? Bueno, hay 2 personajes que conocemos en la historia bíblica, historia del mundo, que se llaman Adán y Eva. Personas que tenían la capacidad de usar 100% de su mente. Nosotros tenemos una capacidad de tal vez un 3%. Y aún el diablo fue absolutamente, los engañó para que ellos creyeran que él era la luz. ¿Ve? Y es importante. Pero si ellos se hubieran sujetado a la palabra de Dios y dicen, no, es que Dios dijo eso, yo me sujeto ahí, no hubieran tenido ese problema. Continuando, tu justicia es sanidad y obediencia. Yo necesito tener una vida de sanidad y obediencia. La Biblia dice que yo no soy de aquí. Por ejemplo, Juan 17, 14, si quieren apuntarlo, dice, yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborrece porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Filipenses 3:20,
mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. En otras palabras, hay que entender una de las cosas por qué nosotros necesitamos vivir una vida de justicia basada en las expectativas de Dios, porque usted ni yo somos de aquí, ¿ok? No somos de aquí. Cuando un extranjero viene a Costa Rica, por ejemplo un norteamericano viene a Costa Rica, yo trato de decirles cómo es la cultura costarricense. Es muy diferente de la cultura americana. Por ejemplo, un día estaba yo en los Estados y fui a una reunión con los pastores y dije, voy a ponerme yo la camiseta de la CELE. Entonces me pongo la camiseta de la CELE y voy a la reunión. Ellos por ignorancia, porque no conocían mucho el fútbol, dicen, ay, qué bonita camiseta, ¿qué es de boliche? En serio, sin bromear. Pero de igual manera yo los puedo llevar a ustedes a los estados y puedo enseñarles cosas y cultura. La cultura es diferente y la cultura cambia en hasta estado, ciudad en ciudad. En la ciudad donde estamos nosotros, de Holland, es una cultura diferente a la ciudad al sur, que es Kalamazoo, porque Kalamazoo es más italiano. En la ciudad donde estamos nosotros había gente de Holanda, descendencia holandesa, y entonces ellos son muy agarrados. Créanme, son tan agarrados. Ellos no lo invitan a usted a la casa, pero con mucho gusto reciben una invitación, pero nosotros estamos acostumbrados. Yo te invito a mi casa y usted después me invita a su casa. Es más italiano, si quieres saber, es más una tradición. Ellos no. Lo invitaron ya, punto y final. Y si ellos traen algo, normalmente cuando nosotros vamos a una casa y traemos un postre o algo, queremos dejarlo. Ah, no, se sobró, tráigalo para acá, vamos a llevarlo. Son culturas diferentes. Hermanos, y no solo eso, cuando yo tengo a Cristo, porque cuando acepto a Cristo, y lo que me está diciendo esa palabra, la palabra de Dios, dice que ya yo no soy ciudadano de aquí, soy ciudadano ¿dónde? En los cielos. Que gracias a Dios ahí no hay sindicatos, no hay problemas de política, no hay presidente, ahí está Dios, punto y final, amén. Y eso es lo bonito, pero es importante que yo viva una vida de santidad y obediencia. Dice Romanos capítulo 12, versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestros entendimientos, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Nuestro deseo debe ser que cada día yo viva más en esa justicia, viva más en la que Dios espera de mí, cada día buscando más de cómo yo debo ver como un ciudadano del cielo. Ese debe ser nuestro deseo, por lo que Él ha hecho por nosotros. Primero, la verdad, y después viene la justicia. Como dije, viene primero lo que es la faja de la verdad, que es importante, porque con la verdad, con la palabra de Dios, yo voy aprendiendo cómo vivir mi vida y después lo tengo que aplicar, tengo que vivirlo, ¿ok? Es muy importante tener eso. Debemos afirmar la norma de Dios y alinear nuestro comportamiento a su norma, ¿ok? Tengo que aprender a afirmarme qué es la norma de Dios, qué es lo que Dios requiere de mí, qué es lo que quiero. Vea, escuchando a un pastor, escuchando a un maestro, vas a aprender algo, pero estudiando y agarrando y ciñéndome de la verdad, vas a aprender mucho más. Pero si no lo hacemos, ¿qué pasa? Vea, eso es lo bonito. Cuando yo leo la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Él es perfecto. Cuando usted me escucha a mí, y tengo que tener cuidado lo que voy a decir, pero cuando me escuchan a mí, va a haber errores, porque soy humano. Y cuando escuchan a otras personas, también hay errores. Pero cuando yo me agarro a la palabra de Dios y estudio la palabra de Dios, y dejo que el Espíritu Santo, y vamos a hablar de eso más adelante, que Él haga el trabajo en mi vida. Amén. Qué bonito. Es precioso entender eso. No solo eso, también, hermanos, pero también el objetivo del enemigo es descarrilar el tren de su comportamiento de las vías de la verdad de Dios. En otras palabras, un tren, como usted sabe, va por los rieles. Creo que esta semana inauguraron una sección nueva de tren que va a ir hasta... ¿Dónde? No. Este va para Paraíso, de Cartago.
Ah, bueno, usted ya, ¿cómo conoce? ¿Ah? Está más enterado que yo. Ahora hablamos para que me diga todo. Pero cuando el tren va en sus rieles, ya sabe, uno sabe dónde va. Pero cuando un tren se sale de sus rieles, ¿qué pasa? Es desastre. Cuando un cristiano está montado en los rieles y va donde Dios dice que tiene que ir, todo va bien. Pero el diablo quiere poner obstáculos para que usted se salga del riel. Y hay que tener cuidado de eso, porque esa es la idea de Dios. Nosotros tenemos que estar buscando lo que es la verdad de Dios diariamente. Vea, hay pastores hoy en día que, wow, yo los he escuchado por radio, los he escuchado por tele y los apago, porque creen que están diciendo la verdad, pero hay tanta multitud que está escuchando a esas personas. Y que, ay, es que, como yo digo, a veces hay algunos que van a la iglesia y van a ciertas iglesias porque, ay, es que mi pastor, ese pastor es un peregrí, como si fuera un perro peregrí. Es que yo voy a tal iglesia por tal persona, predica ahí. Gracias a Dios usted no viene aquí porque John y Don Bill predican, viene aquí porque venimos a alabar a Dios como iglesia. Y debe ser así. Pero hay que tener mucho cuidado y hay que sujetarnos a la palabra de Dios. El diablo nos trata de tentar para que tengamos una vida de injusticia. ¿Y sabe cuándo lo hace eso? ¿Cuántos de nosotros a veces estamos en situaciones donde estamos agotados, cansados, con hambre? Ha sido una semana dura. Y viene alguien y nos dice algo a criticarnos. Y dice, ay, usted que aquí, que bárbaro, y todo. Y trata de desmotivarnos. Y a veces nosotros escuchamos y nos enojamos con esa persona. Y eso no es lo que Dios quiere. Él quiere que nosotros seamos firmes en la justicia. Y aunque la gente diga lo que diga, yo quiero quedarme firme. Pero lo que pasa es que nos descarriamos por esos comentarios, porque no estamos bien ceñidos en la verdad, y es donde tenemos problemas. Y después nos molestamos y nos enojamos y aquí que todo. Y después al fin del día culpamos al diablo. Hermanos, el diablo puede tentarnos, pero la culpa lo tenemos nosotros, porque nosotros tenemos la habilidad de poder escoger. No culpa al diablo, somos nosotros. Y es importante entender eso, porque es lo que él quiere. El diablo quiere descarriarnos. Él quiere que tengamos una vida de injusticia, que no vivimos una vida basada en la palabra de Dios. Porque una vida de justicia es una vida de obediencia, una vida en la cual de santidad, que yo estoy haciendo lo que Dios me está demandando hacer. Hay que entender que Dios no es el que está haciendo la tentación, porque Dios no tenta. Pero nosotros tenemos que vivir. Y cuidado, porque a veces cuando ya estamos... Esta frase es un poco difícil, pero cuando yo estoy viviendo en la injusticia, o sea, no estoy viviendo en la obediencia de Dios, no estoy viviendo una vida de santidad como Dios quiere, bajo las normas de Dios, y empezamos a orar, nuestras oraciones no son muy efectivas. No lo son, porque nuestra relación no está muy bien con Dios. Yo les he explicado muchas veces, si su hijo viene y dice algo contra usted, y se enoja, y porque usted le dijo, vea hijo, necesito que usted saque la basura, y no quiso sacar la basura, y se enoja, y le cierra la puerta, y un montón de cosas. Tal vez solo a mí me ha pasado. Y después al rato viene su hijo y dice, papi, es que los amigos quieren ir ahí al mall, me regala me presta 10,000 colones para ir yo con el mall, con mis compañeros. ¿Usted cree que, compadre, yo voy a querer darle los 10,000 colones? Después de la mala crianza que él tuvo hacia su padre, el falta de respeto, la relación no está bien. No le voy a dar. Pero si él viene con una actitud humilde, pidiendo perdón, como dice la palabra de Dios, 1 Juan 1:9, si confesaron tus pecados, eres fiel y justo, que ¿qué? Entonces, si yo vengo con esa actitud de pedirle perdón a Dios, y tratar de restaurar esa relación y tratar de buscar la santidad en mi vida, entonces, sí, mi oración va a ser efectiva. Y es importante entender eso. Continuamos. Los primeros capítulos, como habíamos dicho, de Efesios son indicativas. ¿Qué son? Nos dice quiénes somos en Cristo. Pero hermanos, eso es lo más hermoso. No tener yo de saber, y cada uno de ustedes debe buscar, hacer un estudio. ¿Quién soy yo en Cristo? ¿Qué es lo que Cristo ha hecho en mi vida?
Es tan hermoso. Pero los siguientes capítulos, los últimos 3, son imperativas. En otras palabras, debemos de tomar lo que somos en Cristo y aplicarlo. Es un mandato. Lo que Dios me ha dado y lo que yo soy, yo debo aplicarlo en mi vida. Si Dios dio todo por nosotros, ¿qué soy yo de no obedecerlo a Él? Nosotros podemos escuchar, y muchos hacen eso, escuchar quién somos en Cristo y alabarle, pero necesitamos también alinearnos y vivirlo. ¿Ok? En otras palabras, yo puedo saber quién soy en Cristo, saber todas las bendiciones que soy en Cristo y lo que Dios me ha dado, pero si yo no los alineo a mi vida y no los aplico, es un problema. Necesito hacerlo y vivirlo. Amén. Es lo que Dios quiere, que cada día nosotros estamos viviendo en pos de Él, lo que Él nos ha mandado de hacer. Justicia es alinearlos a las expectativas de Dios. Cuando yo tengo justicia en mi vida, es que estoy viviendo en justicia, estoy alineándome a las normas, a las expectativas de Dios en mi vida. Muy importante, yo sé que lo estoy repitiendo mucho, pero ojalá que se le queden pegado ahí, que nosotros necesitamos vivir una vida viviendo alineado a las expectativas, a las normas que Dios nos manda a través de su palabra, que es la verdad. ¿Ok? Es difícil llegar a eso, yo creo que a veces. Porque sabemos, y tal vez como contradiciendo, no, quiero explicarles. Tratar de ser como Dios, tengo que tener mucho cuidado. No es que Dios está exigiendo que yo sea perfecto, porque solo Dios era perfecto y Jesucristo es perfecto. Amén. Eso lo entendemos. Y además yo creo que entender que la Biblia lo dice muy claramente en Romanos capítulo 3, versículo 10, como está escrito, no hay justo ni hay uno. Sabemos eso, que yo no puedo llegar a la perfección por mi propia persona. ¿Ok? También tenemos un enemigo que quiere convencernos que como yo no puedo ser perfecto, entonces voy a tratar de hacer un acuerdo con Dios que Él trate de bajar sus normas, sus expectativas para que se acomode a la mía. Y hay muchos cristianos que les gusta hacer eso. Dios, mira, yo no puedo ser igual a usted, pero puede bajarse usted a la norma mía, que yo viva mi vida como, y muchos lo hacen. Perdón, muchos lo hacen. Muchos son cristianos porque aceptaron a Cristo, pero no están viviendo a la norma de Dios. Quieren vivir por su propia forma y tratan de adaptar a la palabra de Dios a su vida. Como yo le mencioné, mi esposa estaba hablando con una joven y esta joven creía que sí, dice la palabra de Dios que uno no debe tener sexo antes del matrimonio. Pero si usted ya encontró a ese muchacho, no importa, puede tenerlo antes del matrimonio. Eso es lo que dice Dios. Pero, y mi esposa dice, ¿pero dónde escuchó usted eso? Ah, fue mi pastor de jóvenes. Wow. Vea, nosotros, gracias a Dios, en el pasado hemos tenido campamentos. Una vez fuimos al campamento ahí, la montaña. Y recuerdo que creo que fue José Juárez predicó, o fue otra persona predicó la palabra de Dios, y el director de la montaña se acercó al final y dice, qué bendición escuchar donde ustedes predican la palabra de Dios. Y dice, ¿por qué? No entiendo. Dice, nosotros a veces tenemos grupos que llegan aquí, que el mismo director de jóvenes no se ha preparado para nada. Llega, abre la Biblia y donde cae, ahí empieza a leer y a ver qué es lo que saca. No, hermano, no es así. Pero la verdad, para que nosotros entendamos cómo es vivir una vida de justicia, hay que recordar que cuando nosotros confiamos en Cristo como su Salvador personal, Él eliminó la paga del pecado, amén. Y recibimos el regalo de la propia justicia de Dios, amén. Él nos dio esa justicia. Romanos capítulo 3, versículo 23 y también 2 Corintios 5, 21 habla de eso, que Él nos ha dado ese regalo de esa justicia imputada para nosotros. Cristo, como sabemos, es la única persona perfecta. Entonces, ¿qué es lo que estoy hablando? Es para darles una base a lo que vamos a ver ahora. El cinturón de la verdad acarrea el peso de nuestra búsqueda de justicia. En otras palabras, cuando tenemos la verdad, nos ayuda a entender cómo podemos tener esa vida de justicia. Filipenses capítulo 3, versículo 9. Y ser hallado en Él,
no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. La justicia que tengo yo es la justicia que Dios me ha dado. Romanos capítulo 5, versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos están constituidos justos. Y otro pasaje muy rápido, 1 Pedro capítulo 2, versículo 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya heredad fuisteis sanado. En otras palabras, hermanos, la justicia que usted y yo en estos días podemos nosotros disfrutar es la justicia que nos ha dado Jesucristo por medio de la salvación. Pero entonces, ¿cómo puedo yo obtener esa justicia? ¿Cómo puedo vivirlo? Bueno, gracias por hacer esa pregunta. El Espíritu Santo de Dios viene a vivir en ti. ¿Qué dice ahí? Permitiéndote hacer los que no puedas hacer con tu propio poder. Gracias a Dios que el Espíritu Santo viene a nuestras vidas. Y cuando Él viene a nuestras vidas, Él nos va haciendo, moldeando como Dios quiere que seamos. Amén. Y así tener una vida de justicia. Ese es el trabajo del Espíritu Santo que va haciendo. Por ejemplo, el fruto del Espíritu. ¿Qué es? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. ¿De quién es ese fruto? Mío, del Espíritu Santo. Es de Él. ¿Y dónde está el Espíritu Santo en estos momentos? Él morando en nosotros. Entonces, ¿tengo yo esas cosas a través del Espíritu Santo? Sí. Pero ¿cómo puedo tenerlos? Permitiendo que el Espíritu Santo viva y haga en mi vida, yo dándole campo a Él. ¿Y cómo voy a aprender eso? Sujetándome a la verdad, que es la palabra de Dios. ¿Me van entendiendo? Qué dicha, porque a mí me costó. Mentiras. Pero yo creo que es importante. El Espíritu Santo nos ayuda a vivir más allá de nosotros mismos. Es un regalo de Dios para nosotros. Es lo hermoso. Es un regalo que Dios nos ha dado para que nosotros podamos vivir una vida de justicia. Una vida en la cual de rectitud, basado en lo que Dios espera de mí, que el Espíritu Santo nos vaya guiando, es nuestro consolador. Él nos ayuda, hermano. Cuando usted agarra la palabra de Dios, ore para que Dios, el Espíritu Santo, nos ilumine. Cuando empieza, yo lo hago. Cuando empieza alguien a predicar un mensaje, Señor, ayúdame a entender lo que está dando, si es la palabra de Dios, y si no lo es, para entender la verdad. Pero a veces no lo hacemos. ¿Por qué? Tal vez porque caemos en una rutina y tenemos que salirnos de esa rutina y regresar a las cosas que Dios quiere que hagamos en nuestras vidas. Dice en 2 Corintios capítulo 5 versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Y esas cosas es porque el Espíritu Santo está trabajando en nuestras vidas. Y cada día vamos haciendo más. Puse aquí un pasaje y no puse el pasaje completo. Segunda Tesalonicenses, pero no puse dónde es. Bueno, dice así el pasaje, lo puede buscar. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio de la salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe de la verdad. Hermoso saber que Dios nos quiere, que nosotros nos ha dado ese regalo tan precioso de poder vivir en la justicia de Él. Y así, cuando yo me pongo en la justicia, porque es importante que yo viva en una vida de justicia que está sujeta a la verdad. Si no tengo la verdad, la justicia va a quedar muy pesado, va a ser muy doloroso y mucha gente se quita la justicia, la coraza de la justicia, porque no lo aguanta, porque no está sujeto a la verdad. Porque tratamos de vivir una verdad que no es la verdad. Tratamos de vivir una verdad falsa,
que es propio conocimiento, hermanos. Como dije la semana pasada, muchos tratan de vivir una vida porque ellos creen, por sus sentimientos. Eso está de moda hoy. Es que yo siento que debe ser así. ¿Cuál sentir? Nada. Hay gente que hoy en día, yo vi una foto que me dio tanta tristeza, gente en el zoológico porque creen que son animales, porque se sienten animales. ¿Desde cuándo el sentimiento es intelectual? Pero hay gente que cree eso. Es que yo creo que debe ser así. ¿Basado en qué? No sé, mis sentimientos. No, yo creo que debe ser porque basado en la palabra de Dios, que es la verdad. Y así yo puedo vivir una vida de justicia. ¿Ok? Continuando, la santificación. Ya no sé si es lo mío. Así, la santificación es el proceso por lo cual eres moldeado por el Espíritu Santo a la imagen de Cristo Jesús. Amén. Qué lindo. La santificación que está pasando en mi vida, que es un proceso que cada día está cambiando. Vean, seamos honestos. Usted y yo, en un año, a esa fecha, debemos ser diferentes. No con más peso, menos peso, más canas o menos canas. No. Mi vida espiritual de este momento hasta el próximo año debe haber cambiado. Si estoy buscando de Dios, si estoy dejando que Dios y dejando que el Espíritu Santo va moldeándome para llegar a la imagen de Jesucristo. Amén. El trabajo para cambiar los deseos inicia de adentro, no de afuera. Gente trata de cambiar de afuera para adentro, hermanos, pero tiene que ser de adentro para afuera. Es la única forma, dejando que la verdad, el Espíritu Santo vaya cambiando. Pero hermanos, ¿cómo el Espíritu Santo va a ir cambiando nuestras vidas? ¿Cómo va a ir ayudándonos si nosotros no nos sujetamos a la palabra de Dios? Si la palabra de Dios no es parte de ese proceso, vamos a fracasar. Tenemos que sujetarnos a la palabra de Dios. Tenemos que leerlo. Y la próxima semana vamos a ver acerca de los pies preciosos que dan el Evangelio, que comparten el Evangelio. Muy interesante cómo todo se complaja, todo va pegado uno al otro. Dios no hace errores, pero es importante que nosotros lo estemos siempre aplicando. La justicia no es creada, es liberada. La justicia no es creada, es liberada. Ya yo tengo todo en Cristo. Soy completo en Cristo. Amén. Cuando yo recibí todo, yo lo recibí. Pero tengo que dejar que el Espíritu Santo haga la obra en mi vida. Tengo que dejarlo. Que Él vaya haciéndome una persona justa. Una persona que quiere vivir en obediencia. Una persona en santidad. Que quiere vivir en las expectativas de las normas de Dios. Amén. Eso es lo que Dios quiere. Exacto. No solo eso, Él nos ha dado, nos dice ahí en Juan capítulo 10, versículo 10, nos dice que nos ha dado vida. ¿Vida en qué? Abundancia. Pero a veces no lo entendemos porque no queremos agarrar el manual de la vida y entender lo que tenemos. Eso es lo importante. A mí me encanta porque yo oro que cada vez que yo vengo a la iglesia quiero aprender algo nuevo. Yo aprendí esa lección de un pastor de una iglesia bastante grande, se llama Johnny Hunt, es un buen amigo. Johnny Hunt tiene una iglesia de unos 10, 12 mil personas, tienen varios cultos al domingo y cada culto está lleno. Y un día me invitó a su oficina para hablar, claro, porque yo le llevé café de Costa Rica. Hay que saber cómo llegar a la gente. Mira, le traigo un cafecito, pero me tiene que invitarle a su casa. Entonces yo le llevé unos paquetes de café y ahí hablamos y era curioso porque él me dijo que él lo que le encanta es llegar el domingo y sentarse en la casa de escuela dominical. Él siendo el pastor, una persona que yo admiro por su conocimiento para Dios. Y dice, me encanta porque ahí puedo escuchar a otra persona y aprender de Dios. Igual cuando yo escucho a mi papá o escucho al hermano Henry o escucho al hermano Eduardo, escuchar las cosas que ellos enseñan. Por darle ejemplo, el miércoles, cuando el hermano Eduardo está hablando del nacimiento de Cristo, había cosas que yo escuché y digo, wow, yo nunca había visto eso. Me puse a estudiarlo y gracias a Dios. ¿Por qué? Porque yo no puedo estar ahí, ya tengo el título de pastor, ya tengo mis títulos ahí en mi pared, ya no necesito aprender nada. ¡Ja! Como decía mi abuela, usted aprende hasta que el día usted muera.
Tiene que hacerlo. Y yo creo que es importante que cada uno vaya entendiendo eso. Entonces es importante de que nosotros podamos ir aprendiendo cada día acerca de la palabra de Dios. Continuando, dice, la obra del Espíritu Santo es eliminar todo lo que no se parece a Jesús. Todo lo que no se parece. Si hay cosas en mis pensamientos, en mi vida, si hay lenguaje inapropiado, si hay actitudes, todo eso es cuando lo estoy entregando al Espíritu Santo. Hay un video, tal vez si lo encuentro lo voy a enseñar la próxima semana. Hay un video de un señor donde están haciendo una parte donde uno es Jesús y ahí está tratando de esculpirlo a la persona. Dice, voy a esculpir esta parte. ¡Ay, ay, ay! Eso duele mucho. Sí, pero es que necesito hacerlo para que seas más como la imagen mía. Hay áreas en nuestras vidas que duelen. Pero aún Dios tiene que a veces hacer esas cosas para ir moldeándonos conforme a la imagen de Cristo. Vea, ¿cuánto a nosotros nos encanta ir, cuando vamos de paseo, vamos a un valle, donde hay un río, cuando hay árboles de fruta y todo eso? Lindo, ¿ah? Es lindo. Y a veces, pero si usted va a una montaña, por ejemplo, ¿cuántos han subido al Chiripó? Nadie aquí. ¿Usted subió al Chiripó? ¿Y qué hay en el Chiripó? ¿Hay árboles grandes, mucha vegetación? No, hay arbolitos pequeños. Y yo nunca he ido. Lo he visto por video y por fotos, ¿ok? No he ido todavía. Es que no hay caballo que me lleve hasta allá. Pero la cosa es que allí no hay mucho crecimiento. En la vida cristiana, cuando estamos en la cima, donde todo parece, qué lindo que está todo, qué precioso, gloria a Dios, cómo está todo. No hay mucho crecimiento, pero a Dios tiene que llevarnos al valle, a las dificultades, para que haya más crecimiento, para que seamos más moldeados. Pero hay que dejar que Él lo pueda hacer. Amén. Eso es importante. Tu corazón es el centro de tu alma. Dice Proverbios capítulo 4, versículo 23. Sobre toda cosa, guarda tu corazón, porque es la manada de vida. ¿Por qué le digo eso? Porque el soldado romano se ponía la coraza sobre los órganos más importantes de su vida, de su cuerpo, y el corazón especialmente. Sabemos que el corazón es que nos da la vida física, está bombeando sangre para que nosotros podamos tener esa vida. Amén. El corazón para de latir, ¿qué pasa con nuestros cuerpos? Nos morimos. Entonces es importante protegerlo. Igual es nuestro corazón. Cuando ahí está en Proverbios, queremos guardar tu corazón porque es el maná de la vida. Es importante que nosotros cuidemos nuestro corazón. ¿Cómo puedo yo cuidar mi corazón? Viviendo una vida de justicia, teniendo una coraza de justicia sobre él. Es tan importante. Y así nosotros vamos cubriendo. Por ejemplo, dice, tu conciencia es el micrófono que el Espíritu Santo usa para que puedas escuchar la voz de Dios en tu vida. Así yo con la conciencia o el corazón escucho la voz de Dios. Cuando usted escucha a una persona que se ha entregado porque escuchó su corazón a hacer lo que Dios quería hacer. Y es cuidado, hay que cuidarlo. Y yo puedo hacerlo por poner la coraza de justicia para poder vivir una vida en la cual es digna del Señor. Gálatas capítulo 6, versículo 16, dice, digo pues, andar en el Espíritu y no satisficéis los deseos de la carne. Hermanos, ceñirse de la verdad, ponerse la coraza de justicia es tan importante. Y solo son dos implementos que hemos hablado. Más importante es la oración para que pueda activar todo eso. Porque hermanos, yo necesito la oración cuando leo la palabra de Dios. Yo necesito la oración para que el Espíritu Santo vaya trabajando en mi vida. Es tan importante tener todo eso. Y quiero hacerles un reto en esta mañana. Entonces, muchos de ustedes tienen la hoja, ¿verdad? En la parte de atrás, porque habíamos hablado, y no sé si lo han sido, pero una estrategia de oración, la cual ustedes deben estar poniendo versículos, tiempo, y quiero poner que ustedes apunten, no tienen que hacerlo ahora, pero de tarea, apunten 5 personas que usted conoce que no tienen a Cristo. 5 personas. Para que usted esté orando por esas 5 personas hasta que acepten a Cristo.
¿Por qué les digo eso? Porque es parte de la oración. Y yo creo que es importante, no solo eso, es una estrategia en la cual yo estoy aplicando dependiendo de Dios. Además de eso, ceñirme la verdad y poner la coraza de justicia, vivir en justicia, vivir obediente, vivir bajo las expectativas que Dios tiene para mí. Ser más día como Cristo debe ser nuestra meta. Amén.